Sole, lo que se nos plantea en la vida, en el día a día, es que llevemos una especie de rutina. Tenemos que estudiar una formación, luego tenemos que hacer una formación superior y luego ir avanzando en la vida. En ese proceso vamos descubriendo cosas. ¿Qué te llevó a ti a, en algún momento de la historia, cambiar de esa línea esperada? De pasar de estudio, me formo, me gradúo y soy una persona de éxito a soy quien soy hoy en día. Buena pregunta. Pues la verdad que siempre quise ser una niña buena y hacer lo que mis padres esperaban de mí. Entonces estudié una carrera universitaria de dirección de empresas, un máster. A los 24 años me compré un piso, tenía mi coche, era totalmente independiente económicamente, pero no funcionaba. Entonces me fui a vivir a Irlanda, trabajé para una empresa estadounidense donde me iban a hacer embajadora de la oficina europea y iba a irme a vivir a San Francisco como account manager, y ya que yo representaba un salto profesional importantísimo, personal, pero lo que mis jefes no sabían era que yo había empezado con la meditación y el yoga, que me habían cambiado la vida, y yo planeaba en secreto el irme a vivir a la India. Entonces fue muy complicado esa oferta, el silencio que tuve que tener y estudiar qué es lo que hacía. Entonces me puse a ver cómo iba a vivir en San Francisco, qué es lo que iba a hacer, los estudios. Digo, bueno, pues estudio Ayurveda, estudio yoga allí. Y luego dije, esto va a ser más de lo mismo. A los 2 años de estar trabajando allí me voy a cansar y voy a estar buscando otra cosa, que es lo que ya he encontrado. Entonces hablé con mi jefe, Jack, que al día de hoy lo recuerdo con muchísimo cariño, y Jack me entendió porque me conocía. Y entonces dejé la empresa y me fui a la India hace 17 años, y eso marcó un cambio de vida brutal. ¿Y por qué la India? ¿Por qué? Porque estudiaba yoga, o sea, hacía 6 y 7 horas diarias de yoga. Terminaba de trabajar, me iba a clases los fines de semana, en el tranvía iba estudiando libros, iba leyendo a Krishnamurti, estaba totalmente sumergida en ese mundo, pero terminaba una clase de yoga y fumaba. ¿Sabes qué te digo? Porque tenía una vida pues de una chica de 20 y tantos años, normal y corriente de aquella época. Entonces lo que hice pues fue que me fui sanando, dejé de fumar, dejé de ciertos hábitos de salir tarde y demás, y me hice una yogini y quería vivir en la India, quería estar en el Ganges, quería estudiar con maestros, y por eso allí me fui. ¿Y qué tal esa experiencia? Fue impresionante. Sí, escribí. Había unos actores holandeses buenísimos, yogis, y yo les dije que quería ir a un ashram que no fuera comercial, que fuera de verdad, porque yo iba con un proceso muy interno y necesitaba silencio, y necesitaba estar bien recogida. Y entonces tuve la suerte que llegué a la India, llegué a Haridwar, una pequeña aldea al norte de Delhi, y a las orillas del Ganges. Y allí pues tuve una maestra excelente, tenía un jardín que daba al Ganges, exactamente mi dormitorio. Entonces allí estaba, fíjate, de Irlanda, el frío, una empresa en un polígono industrial, a de repente encontrarme en un jardín en el Ganges, bañarme a diario, me levantaba a las 5 de la mañana a hacer purificación, yoga, meditación, y así vivir durante varios meses
en épocas hasta 2 años, ¿no? Estudié también con los budistas, fui a Bodh Gaya y estudié con la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana. Ahí estuve varios meses también estudiando budismo y luego me fui a Goa a estudiar prácticas ayurvédicas y estuve con los sannyasis de Osho, que me enseñaron masajes impresionantes, sanadores y muchas más otras cosas entre medio, ¿no? Pero esos son como los 3 bastiones principales, sí. Madre mía. ¿Qué sentías en esa vida corporativa que te llevó a ese cambio a la India? Pues tenía mucha insatisfacción. Sentía, en aquel entonces yo no tenía palabras para describir lo que sentía o lo que no sentía, ¿no? Estaba como un poco fuera del lugar, pero no sabía cuál era mi lugar. E incluso recuerdo unas compañeras, porque también trabajé para el gobierno. Antes de Estados Unidos trabajaba como funcionaria del gobierno. Creo que he sido la única funcionaria interina que ha dejado su puesto en esa búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y ella me dijo: Sole, no te ofendas, pero ¿tú qué haces aquí? Oh. Sí, yo era técnico, pero desentonada, ¿no? Porque, no sé, tenía una alegría, una forma, unas maneras que no coordinaban con lo que estaba haciendo, pero qué era lo que tenía que hacer no lo sabía. Entonces, suena muy bonito quizá, pero fue bastante duro hasta que llegué a encontrar mi meditación, mi yoga, y ahí fue cuando me encontré, y por eso lo cogí con tanta avidez, ¿no? Porque decía, pero esto es una maravilla, y entonces soy una ávida lectora, entonces era leyendo, investigando, y eso fue lo que sentía, una insatisfacción muy profunda. Tiene que ser interesante si la gente de tu alrededor se da cuenta de que algo no cuadra, cuanto más tú en tu interior lo que debes de estar sintiendo. Claro. Yo, fijaros, en el año 2004, que es interesante porque ahora los eclipses de ahora son como un espejo de aquel entonces. Esta entrevista es muy interesante que sea ahora y que rememoremos eso. En el 2004 se me dislocó la rodilla. Estaba de pie en un sofá y la pierna se me quedó colgando, y entonces me la puse en mi sitio. Yo no sabía que eso era posible, me horroricé. Y entonces me la puse en mi sitio y me tuvieron que escayolar toda la pierna, perdí centímetros de pierna y tuve que aprender a andar de nuevo. 6 meses después, febrero del 2005, tengo un accidente de coche y me abro la lengua en 2. Me la tienen que coser entera la lengua y tengo que aprender a hablar. O sea, tuve que aprender a andar y a hablar en 6 meses. Entonces, claro, eso fue lo que hizo el cambio a Irlanda, porque yo decía, esto es imposible, o sea, y claro, en ese cambio también tuve que volver a aprender a pensar, ¿no? Que fue lo que mi viaje en la India empezó, fue aprender a cambiar mi mentalidad y mi forma de ver la vida. Curioso que una serie de hechos te lleven a tomar determinadas decisiones. Sí, algunos de nosotros, humanos, tenemos caminos del alma muy marcados, y si no los estamos viviendo, la vida puede ponerse bastante dura. Soy consciente que eso le está pasando ahora a muchas personas, y es porque tenemos que responder al llamado del alma. Parece que a veces la vida te encausa o te llama la atención de unas formas que dices tú, pero ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Sí. Aquellos eventos que os relato fueron bastante complicados, bastante duros, porque fueron muy físicos, y hubo una crisis existencial que me llevó a... Entonces lo único que tenía a mano, porque era cuando los comienzos del internet de masas, era la psicología, ¿no? Leía a Jorge Bucay, estudiaba filosofía, intentaba darle un sentido a esa crisis existencial que tenía, pero realmente me fui a Irlanda y de repente, trabajando en la empresa, todo lo demás,
seguía esa insatisfacción y ya fue cuando empecé mis clases de yoga y de meditación y me cambió todo, ¿no? Y ahí descubrí el poder de la sanación, de los mundos, de lo invisible, y ahí pues reconocí mi camino. O sea, no había posibilidad ni siquiera un puestazo en San Francisco podían competir con una cosa que tenía tanto magnetismo para mí. Entonces, una vez que descubriste tu camino, decidiste seguir, digamos, con esa sanación, ¿no? Con dedicarte a ello. Sí, mi plan pues era, estudié yoga, meditación, prácticas ayurvédicas, mi reiki, y mi idea era pues tener una práctica de sanación. Entonces lo que pasó fue que conocí a mi ex marido, nos casamos y tuvimos una niña, pero el parto fue, sufrí violencia obstétrica, que te comentaba antes, y entonces fue como, wow, otra vez tuve que profundizar todavía más, porque eran cosas fuertes, ¿no? Y lo que os he relatado antes y esto, y entonces pues aún más tuve que entender el por qué pasan estas cosas. Porque claro, eran cosas muy físicas y de mucho dolor físico y psíquico. Y entonces pues eso me llevó a trabajar con mujeres, trabajar con lo femenino y a entrar en un mundo en lo que llamamos en mi mundo el misterio, ¿no? Que hay más allá, porque le pasan estas cosas a algunas personas, el mundo del alma, los ancestros. Entonces ya ahí fui profundizando por un tema totalmente de sanación personal. ¿Y cómo puede conectar una mujer con su parte más femenina? ¿Qué herramientas hay, por ejemplo? Tú las tuviste que descubrir por tu cuenta, Sí, en un tiempo donde no era fácil la información. sí. Hoy día, ¿cómo una mujer se puede acercar a ella? Pues primero deseándolo. ¿Sabes? Es muy interesante